El libro de Malaquías. El libro de Malaquías es el último de los 12 profetas menores en el Antiguo Testamento y cierra el canon profético del Antiguo Testamento. El nombre, Malaquías, significa «mi mensajero» o «mensajero de Yahvé», lo que ha llevado a algunos estudiosos a considerar si este nombre es un título o un nombre propio. Sin embargo, la mayoría de los eruditos acepta que Malaquías es una persona histórica y profeta genuino. El estilo y tono del libro sugieren que fue escrito por una figura profética con autoridad espiritual. El libro de Malaquías se escribió aproximadamente entre el año 450 y 430 a.C., durante el período persa. Esto fue después del retorno del exilio babilónico y posterior a la reconstrucción del templo en Jerusalén, 515 a.C. Los problemas sociales, religiosos y espirituales descritos en el libro reflejan una comunidad judía ya establecida en la tierra de Judá. Es contemporáneo de Nehemías y Esdras, quienes también enfrentaron problemas de corrupción sacerdotal y negligencia en la adoración. El propósito principal del libro de Malaquías es reprender al pueblo de Israel, especialmente a los sacerdotes, por su indiferencia espiritual, la corrupción en el culto y el descuido de los mandamientos de Dios. A través de 6 discursos o disputas, Dios cuestiona y corrige la conducta de su pueblo, llamándolos al arrepentimiento y al compromiso renovado con el pacto. Además, anticipa el juicio venidero y el envío de un mensajero que preparará el camino para el Señor. Uno de los temas principales es el amor inmutable de Dios, ya que a pesar de las fallas de Israel, Dios sigue amando a su pueblo y les recuerda su elección. También se aborda la corrupción sacerdotal, ya que los sacerdotes ofrecían sacrificios defectuosos y mostraban desdén por el servicio sagrado. Otro tema relevante es la desobediencia conyugal, pues se denuncia el divorcio injusto y la infidelidad en el matrimonio. Además, se destaca la justicia de Dios, ya que el profeta resalta que Dios traerá juicio a los malvados y purificación a su pueblo. Finalmente, el libro trata el día del Señor, un tema escatológico central que apunta al juicio final y la vindicación de los justos. Desde un análisis teológico, el libro resalta la necesidad de un arrepentimiento genuino, especialmente de los líderes espirituales que habían fallado en guiar al pueblo. El libro comienza con una declaración del amor de Dios y continúa con una serie de acusaciones que exponen el pecado del pueblo, como la falta de respeto hacia el altar y la infidelidad en las relaciones personales. Este llamado al arrepentimiento no solo es un asunto moral, sino una restauración de la adoración genuina hacia Dios. En cuanto a los personajes clave, el profeta Malaquías es el portavoz de Dios cuyo mensaje desafía tanto a sacerdotes como al pueblo en general. Los sacerdotes son reprendidos por su negligencia y corrupción en el culto. El mensajero del pacto es una figura escatológica que muchos interpretan como Juan el Bautista o una referencia mesiánica. Por último, el pueblo de Israel representa una comunidad espiritualmente apática que necesita arrepentirse. El mensaje escatológico del libro de Malaquías es fundamental para comprender la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno de los puntos centrales es la figura del mensajero, que vendrá antes del día del Señor. Este mensajero es identificado en el Nuevo Testamento como Juan el Bautista, Mateo 11:10, Marcos 1:2, preparando el camino para el Mesías, Jesús. Esta conexión subraya cómo Malaquías es un puente profético hacia el cumplimiento de las promesas mesiánicas. La estructura del libro está organizada en una serie de disputas o declaraciones proféticas en las que Dios, a través de Malaquías, confronta directamente al pueblo de Israel. Estas disputas suelen seguir un patrón. Primero, Dios hace una afirmación, el pueblo responde con una pregunta incrédula o desafiante, y luego Dios presenta evidencia o explica su punto. Esta forma dialéctica permite que el mensaje sea claro y directo. Una de las controversias abordadas es la falta de respeto hacia el altar de Dios. Los sacerdotes ofrecían sacrificios manchados, animales ciegos o enfermos, y mostraban un desprecio por lo sagrado, Malaquías 1:6-14. Esto muestra un problema profundo en la adoración, se había convertido en una rutina sin devoción genuina. Además, el pueblo cuestiona el amor de Dios hacia ellos, lo que revela un corazón endurecido tras el retorno del exilio. Si este video te está gustando, regálanos un me gusta para que este video llegue a más personas. Y síguenos en nuestras plataformas que ves en pantalla para más video como este. Otro aspecto clave es el problema de la infidelidad matrimonial. Malaquías denuncia a los hombres que abandonaban a sus esposas para casarse con mujeres extranjeras, algo que estaba prohibido por la ley mosaica.
El profeta declara que Dios odia el divorcio, Malaquías 2:16, y llama a la fidelidad conyugal como un reflejo de la fidelidad del pacto entre Dios e Israel. Esto muestra cómo la corrupción espiritual estaba ligada también a la decadencia moral y social. Malaquías también hace un llamado al arrepentimiento en cuanto al diezmo y las ofrendas, Malaquías 3:8-12. Dios acusa al pueblo de robarle al no traer los diezmos completos al templo. Esta falta de generosidad hacia Dios es vista como un reflejo de la falta de reverencia y compromiso espiritual. Sin embargo, Dios promete bendición y prosperidad si el pueblo regresa con sinceridad y fidelidad. En la dimensión escatológica, el Día del Señor es descrito como un evento decisivo y purificador, Malaquías 3:1-5. Será un día de juicio para los malvados pero de restauración para los justos. Malaquías utiliza imágenes impactantes, como el fuego purificador y el jabón de lavadores, para expresar cómo Dios purificará a su pueblo. Esta purificación anticipa la obra redentora de Cristo, quien no solo purifica el culto, sino también el corazón humano. El libro concluye con una promesa esperanzadora, la venida de Elías antes del gran y temible día del Señor, Malaquías 4:5-6. El Nuevo Testamento identifica a Juan el Bautista con esta figura profética, Mateo 17:10-13, consolidando la perspectiva escatológica de que Dios cumplirá sus promesas en el Mesías. En conclusión, el libro de Malaquías no solo llama a una restauración espiritual y moral inmediata, sino que apunta hacia un cumplimiento escatológico en Cristo. Los temas de juicio, purificación y fidelidad que aparecen en Malaquías encuentran su plenitud en el ministerio de Jesús y el anuncio del reino de Dios. El mensaje profético desafía a los creyentes de todas las épocas a vivir con integridad y esperanza, anticipando el retorno de Cristo y el establecimiento final de su justicia. El libro de Malaquías presenta un mensaje profético que no solo confronta el pecado del pueblo de Israel, sino que también proyecta una esperanza futura centrada en la restauración divina. Esta dualidad entre juicio y redención hace que el libro tenga una relevancia tanto en su contexto histórico como en la perspectiva escatológica cristiana. Uno de los elementos centrales de Malaquías es el contraste entre los justos y los malvados. A lo largo del libro, Dios denuncia las prácticas corruptas de los sacerdotes y el pueblo, pero también promete que aquellos que teman su nombre serán librados en el día del juicio, Malaquías 3:16-18. Esta dualidad subraya la naturaleza del pacto, mientras la desobediencia provoca juicio, la fidelidad produce bendición y vindicación. En el contexto histórico, la comunidad postexílica había perdido el fervor espiritual después de la reconstrucción del templo. Las expectativas mesiánicas que habían surgido tras el regreso de Babilonia no se materializaron como se esperaba. El templo estaba de pie, pero la gloria de Dios parecía ausente. En este contexto de desilusión, el mensaje de Malaquías desafía al pueblo a no caer en la indiferencia espiritual. El libro también presenta una perspectiva escatológica clara en el anuncio del Día de Jehová. Este día se describe como un evento tanto terrible como glorioso, donde los arrogantes y los que hacen el mal serán quemados como estopa, pero para los que temen al Señor, el Sol de Justicia, se levantará con sanidad en sus alas, Malaquías 4:1-2. El simbolismo del fuego purificador apunta hacia la obra transformadora de Dios en la historia y en el corazón humano. Otra figura clave es Elías, cuyo retorno es anunciado en el capítulo final, Malaquías 4:5-6. Esta referencia escatológica se conecta directamente con el Nuevo Testamento cuando Jesús identifica a Juan el Bautista como el Elías que había de venir, Mateo 17:12-13. Esto establece un puente entre el último profeta del Antiguo Testamento y el precursor del Mesías, uniendo la esperanza profética con el cumplimiento en Cristo. Desde una perspectiva teológica, el mensaje de Malaquías refleja el carácter de Dios como justo y misericordioso. Aunque el libro inicia con una declaración de amor eterno hacia Israel, también deja claro que el pacto implica responsabilidad. La fidelidad del pueblo no debe ser solo una cuestión ritual, sino una devoción sincera y práctica. El problema no es simplemente la corrupción ritual, sino la falta de sinceridad en el corazón del pueblo. En el ámbito escatológico, el libro de Malaquías sirve como un recordatorio de que el juicio de Dios no es solo una amenaza para los malvados, sino también una promesa de restauración para los que permanecen fieles. La purificación profetizada no solo elimina el pecado, sino que también prepara el camino para la venida del Mesías, inaugurando una nueva era de justicia y redención. El legado de Malaquías se extiende más allá de su contexto inmediato, ya que su mensaje resuena en el anuncio del Evangelio.
La promesa del mensajero que preparará el camino se cumple en Juan el Bautista, mientras que el día de Jehová encuentra un cumplimiento parcial en el ministerio de Cristo y un cumplimiento final en su regreso. De esta manera, Malaquías cierra el Antiguo Testamento con una nota de expectativa y esperanza, preparando los corazones para recibir al Salvador prometido. Si este video te ha gustado, no olvides de darle me gusta y seguirnos en nuestras plataformas de YouTube y Spotify para más contenido como este. En YouTube, búscanos como @elizardotv y te aparecerá el canal Palabra de Dios. Y en Spotify búscanos como Sabiduría Bíblica. Aquí en nuestras plataformas tenemos mucho contenido bíblico de mucha relevancia. Te esperamos en el próximo video y que Dios te bendiga.